Ya, bienvenidos al próximo video. Acá hice una cartulina que en realidad no me salió muy bonita, pero eso no importa, porque se trata de adquirir el conocimiento y ir dándonos cuenta de qué se trata, ¿ya? Entonces voy a hablar un poco acerca del trauma, porque el trauma tiene mucho que ver con el sistema nervioso. O sea, podríamos decir que, ¿se acuerdan que les dije que cuando el sistema nervioso se altera demasiado, llegamos a este lugar donde se llama huida o pelea, o luego nos vamos al lugar donde se llama congelarse? Entonces, cuando nos vamos allá, cuando estamos allá, es como que nos queda esa energía de sobrevivencia, así se le llama, ¿ya? Es como una carga, o esa alteración nos queda en el sistema nervioso. No es que simplemente ya luego se va por sí misma. Por ejemplo, los animales lo que hacen es sacudirse. No sé si han visto cuando un animal tuvo un susto o alguna cosa le pasó, ¿qué hace? Lo primero es se sacude y ya, se queda tranquilo. Entonces, el momento que se está sacudiendo es como que está sacando esa energía de sobrevivencia, esa demasiada carga de energía que tiene en el sistema nervioso, ¿ya? Bueno. Entonces, se podría decir que trauma también es como una sobrecarga de energía de sobrevivencia en el sistema nervioso, podríamos decir. Pero obviamente hay muchas otras definiciones sobre el trauma. Pero primero tenemos que darnos cuenta que hasta el día de hoy lo que pensábamos era que trauma es como, por ejemplo, una cosa que vivimos, que estuvimos en una guerra, ¿ya? Que vivimos guerra, entonces ese es el trauma, eso pensábamos. O que, por ejemplo, bueno, tuvimos un accidente de carro, entonces eso fue el trauma. O alguien sufrió abuso sexual, eso es el trauma. Pero en realidad, por ejemplo, el doctor Gabor Maté, que es uno de los más expertos en el momento, en el mundo, que habla de trauma, y les recomiendo mucho aprender un poco, leer sobre su trabajo. En YouTube hay un montón de videos de él, escuchar lo que dice, que es súper, súper interesante e importante también. ¿Ya? Entonces, él dice, trauma no es lo que te pasó, lo que pasó, o sea, el accidente, ni la guerra, ni el abuso. El trauma no es eso, sino es lo que pasó dentro de ti el momento en que pasó eso, ¿ya? Entonces, eso es el trauma, es lo que pasa en el momento de que nos pasa alguna cosa dentro de nosotros. Por eso llevamos el trauma dentro, incluso en el cuerpo, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una forma de trauma, es el trauma por shock, ¿ya? Y hasta el momento de ahora siempre pensábamos que trauma es siempre un trauma por shock, ya les digo, porque hubo un accidente, porque hubo un asalto, alguna cosa así, ya, es el trauma que me quedó por el shock. Ahora, lo que cada vez más estamos dándonos cuenta y aprendiendo y viendo que está pasando a nivel mundial, que es súper alarmante en realidad, es que existe el trauma de desarrollo y el trauma de relación. Entonces, eso significa que, por ejemplo, cuando fuimos niños, ya, el Gabor Maté, él habla mucho sobre el trauma de la infancia, porque en realidad ahí es donde pasa muchísimo trauma. Entonces, cuando fuimos niños y, por ejemplo, nuestras necesidades emocionales no fueron atendidas debidamente, ¿ya? Cuando teníamos, por ejemplo, padres que ellos mismos estaban en un estado de sobrevivencia, que estaban en un estado de huida y pelea permanente, por ejemplo, ¿ya? Que no nos sentimos a salvo. ¿Se acuerdan que la neurocepción es la que está encargada de mirar si estamos a salvo? Ahora, si de niños estuvimos en un hogar donde no nos sentíamos a salvo, porque en realidad nuestros padres, ellos estaban ocupados con su propio programa de sobrevivencia, nos queda trauma de relación, ¿ya? Puede ser que luego seamos muy desconfiados o que no estemos cómodos con otra gente, o que sentimos que nos mentimos, que nos mienten los demás, o por ejemplo que nos hacemos demasiado celosos compulsivos.
Todas esas cosas son síntomas de trauma de relación, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces es súper importante saber esto y saber que los expertos dicen en realidad que tenemos una epidemia de trauma de relación a nivel mundial. O sea, es terrible esto. ¿Por qué? Porque nos estamos desconectando los unos de los otros. ¿Qué pasa si nos desconectamos los unos de los otros? Pues hay más guerra, hay más pelea, hay más isolación. ¿Se acuerdan que les decía que tenemos un sistema nervioso de mamíferos y que estamos hechos para estar en grupos, para tener conexión con los demás? Lo que pasa con el trauma de relación es que nos separa de los demás, nos aísla, nos ponemos como que muy a la defensiva, ya les digo, nos aislamos demasiado. Entonces eso es lo que pasa con el trauma de relación y es un tema súper importante para irlo mirando y también para irnos dando cuenta cómo debemos tratar a los niños, ¿no? Porque, bueno, aún muchos de nosotros tenemos la idea en la cabeza de que hay que castigar a un niño, de que hay que hacerle presión para que sea lo que queremos nosotros que sea, para formarlo de alguna manera, para llevarlo por buen camino, y en realidad no es así, porque la violencia y la presión y todo esto trauma a una persona. Y eso no quiere decir que debemos dejar a los niños sin disciplina. Mucha gente cuando escucha esto dice, pero entonces ¿qué? ¿No les vamos a poner límites? ¿No vamos a ser claros con ellos? ¿Les vamos a dejar que hagan lo que quieran? No, absolutamente no. Obviamente un niño necesita adultos con mucha claridad, adultos muy presentes, pero adultos que estén ellos mismos como en un estado de tranquilidad interna, porque si tienen eso, un niño se va a sentir a salvo alrededor de sus padres, alrededor de sus profesores, alrededor de todos los adultos que estamos acompañando a un niño a crecer, ¿ya? Entonces, saber todo esto y aplicarlo no quiere decir que vamos a dejar a los niños sin límites, al contrario, vamos a tener límites muy claros, pero límites que se sientan como que, mi mamá, mi papá, mi profesor me está poniendo un límite por amor a mí y no porque quiere hacerme a mí lo que él quiere que yo sea, ¿ya? O incluso hasta por, ¿cómo se dice? Por castigarme o algo así. Bueno, es muy interesante. No sé si es que pueda yo tal vez hacer unos videos más donde pueda adentrarme más en ese tema, pero por el momento eso, que sepan que lo que mejor podemos hacer para este mundo y para nuestros hijos es regular nuestro sistema nervioso, sanar nuestros traumas para poder acompañar a nuestros hijos de una manera que ellos se sientan amados y a salvo. Y cuando los niños se sienten así, en realidad no van a salirse tanto del carril porque van a saber qué es bueno y qué es malo. ¿Ya? Entonces, eso fue lo del trauma. Y si tienen preguntas o quieren saber algo más, escriban en los comentarios. Gracias.